Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este va a ser un vídeo muy especial en el que vamos a hablar sobre cómo crear plantillas para firmar documentos desde Nubimed. Lamentablemente va a ser un vídeo largo, pero te voy a enseñar desde los conceptos básicos hasta las técnicas más avanzadas. Como sabes, en Nubimed utilizamos plantillas para generar documentos que luego el paciente podrá firmar, tales como consentimientos informados, documentos de protección de datos, contratos, informes, etcétera. Pero antes de empezar, permíteme que me presente. Mi nombre es David y formo parte del equipo de Nubimed. Hemos creado este contenido para ayudarte a sacar más partido de nuestra aplicación. Ya sabes que si este contenido te ha resultado útil, puedes pulsar me gusta y además si te suscribes y le pulsas en la campanita no te perderás ningún vídeo. Bien, como te decía, vamos a crear plantillas y lo vamos a hacer con ejemplos prácticos sobre un modelo de consentimiento informado real. El consentimiento informado quizás es el documento que más elementos puede contener y por eso quiero que lo veamos. Pero tened en cuenta que cualquier cosa que os explique lo podéis aplicar en cualquier otro tipo de documento. Así que vamos con el primer paso. Y el primer paso es enseñarte los conceptos básicos, cómo crear la plantilla, qué es lo que puede contener, cómo organizarla y a partir de ahí seguiremos avanzando en nuestras funcionalidades. Para crear una plantilla debemos dirigirnos a la parte de configuración en clínicas plantillas. Vamos allá, configuración, clínicas, plantillas. Si buscamos todas las plantillas de nuestra clínica de fisioterapia, aquí tenemos todas las plantillas que tenemos actualmente disponibles. Si entramos en cualquiera de ellas podremos editarla o modificar lo que necesitemos. Vamos a crear una nueva. Para ello añadimos nuestra clínica de fisioterapia. Y aquí lo que podemos ver es que una plantilla no es más que un documento de texto en el que nosotros estableceremos unas variables que luego serán sustituidas por el sistema por los datos concretos tanto de la clínica, del paciente, del tratamiento y demás. Vamos a ver qué es todo lo que podemos hacer. Bueno, aparte de centrar el texto, cambiar el tipo de letra, negritas, el color del texto, una sangría para la derecha, una sangría para la izquierda y demás. También podemos insertar imágenes, líneas. Pero lo que nos interesa en este momento es ver las posibilidades que tenemos con las variables. Lo primero y lo más típico de todas las plantillas es poner la cabecera, es decir, nuestro logo y los datos de contacto del centro para que el documento pues tenga un cierto formato. Vamos a escribir un consentimiento así a mano alzada. Directamente pues escribiremos yo. Vamos a poner el nombre completo del paciente con DNI. Claro, soy consciente de que el tratamiento que... Aquí podríamos poner todo el texto que necesitáramos. Fijaos que para poner el nombre del paciente yo he usado la variable paciente nombre completo y para poner el DNI he usado la variable paciente DNI. Todas estas variables las he escogido desde aquí y tengo todas estas disponibles. Provincia, población, teléfono, email, etcétera. Incluso puedo acceder, puedo poner los datos auxiliares del paciente, donde si recordáis, pues podemos poner las alergias que tiene el paciente, si lo han notado alguna vez o no, es decir, todas aquellas preguntas que hacemos en el cuestionario médico inicial y que el paciente contesta. Vamos a seguir escribiendo cosas en este consentimiento y voy a poner pues el tratamiento que me van a realizar es dos puntos y voy a poner la descripción del tratamiento. El profesional es y voy a poner el profesional. También podría poner su número de colegiado, la fecha en la que me voy a realizar el tratamiento, incluso si este tratamiento está cubierto por alguna póliza o tarifa. Puedo poner datos de la clínica, puedo poner fechas, puedo poner, por ejemplo, para hacer un salto de página. Incluso puedo poner casillas de verificación, que esto es bastante útil. Acepto los términos, perdón, vamos a hacerlo mejor. Vamos a poner la casilla de verificación y aquí voy a poner
acepto los términos y condiciones. Y como ves, aquí tengo la casilla para marcar y desmarcar. Bueno, una vez he realizado todo el documento, lo que puedo hacer es poner dónde voy a firmar, dónde va a firmar el paciente. Lo que se suele poner es el lugar donde se firma y la fecha. En la población de la clínica, a día de el mes lo pongo en formato texto, también podría ponerlo en formato numérico, de el año. Y aquí voy a poner la firma del paciente. En este caso voy a poner y la firma del paciente la voy a centrar. Bien, con esto pues simplemente pues aquí tenemos un texto con varios ejemplos y esto ya podría ser nuestro consentimiento o nuestro documento. Voy a añadir otra variable más para que veáis también otra funcionalidad que tenéis, que es que muchas veces en un consentimiento nosotros queremos especificar alguna particularidad del paciente o alguna particularidad del tratamiento que no tenemos redactado en ese momento. Pues para ello podemos usar los textos libres. Vamos a hacer un ejemplo, particularidad. Y voy a poner el texto libre 1. Tengo 4 textos disponibles, podría poner para el texto libre 1 podría poner un texto, para el texto libre 2 podría poner otro texto, etcétera, etcétera. Aquí tengo los textos libres por defecto, es decir, si siempre, aunque este paciente no tenga ninguna particularidad, quiero que aparezca pues una frase, puedo poner aquí que el paciente no presenta particularidades. Y cuando vaya a generar el documento, si el paciente tiene alguna particularidad, pues borraré el texto de no presenta particularidades y pondré pues lo que sea. Vamos a guardar este documento. Antes de nada vamos a ponerle un nombre, consentimiento prueba, y vamos a guardar. Y ahora vamos a ir a un paciente de nuestra clínica y vamos a usar este consentimiento para que veáis cómo es. Vamos a la parte de agenda, vamos a pacientes, seleccionamos AGBL, por ejemplo, y podríamos ir directamente a plantillas. Aquí nos pide que seleccionemos una plantilla. Seleccionamos el consentimiento de prueba, que es el consentimiento que acabamos de crear, y aquí, como veis, tenemos todos los datos que el documento necesita para poder generarse. Los datos que el documento necesita son aquellos que los que ahora podemos escribir. Por ejemplo, no podemos escribir en la dirección de la clínica porque no la vamos a usar, pero sí que podemos escribir en la población de la clínica. Podemos escribir en el nombre completo del paciente, en el DNI, etcétera. Aquí tenemos datos del tratamiento y como veis están en blanco. Y tenemos dos que podemos escribir, la descripción del tratamiento y el doctor del tratamiento. Esto significa que el documento necesita estos dos datos. Para ello necesitamos seleccionar un tratamiento para el que vamos a realizar este consentimiento. Vamos a seleccionar el mensaje de descontracturante y como vemos ya nos rellena todo el resto de datos. Aquí lo que os comentaba del texto libre, el paciente no presenta particularidades. Si en este caso quisiéramos especificar el paciente tiene una particularidad, la que sea, pues estos textos serán el que nos aparecerán en el documento. Y luego por último pues la fecha y la hora actual. Una vez hemos revisado todo, podemos darle a firmar digitalmente y en este caso lo vamos a firmar con este dispositivo. Esto sería pues también lo que veríamos en la tablet y aquí como veis ya tengo el documento con los datos del paciente yo AGBL, con DNI y tal, declaro que soy consciente del tratamiento, el tratamiento que me va a realizar es un masaje descontracturante y el profesional es Flint Marco. Aquí acepto los términos y condiciones y firmo el documento. Una vez le doy a guardar, como ya sabéis, este documento pasa a la parte de archivos del paciente y aquí tenemos el PDF del consentimiento de prueba.
Y una vez hemos visto los conceptos básicos en la creación de la plantilla, vamos a poner un caso real. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que trasladar un consentimiento que nosotros tenemos en papel, tenemos que añadirlo en Nuimet. Y lo que vamos a hacer es precisamente eso. Desde un PDF cogeremos ese texto, lo trasladaremos a Nuimet y veremos cómo transformarlo para que se parezca lo máximo posible a ese papel que tenemos. Sin más, vamos allá. Vamos a crear otro ejemplo en el que veremos un poco más las funcionalidades que nos ofrecen las plantillas. Para que veáis el ejemplo que vamos a hacer, tenemos este documento que es el que nos han enviado y el que tenemos que replicar en Nuimet. Entonces, como vemos, pues es simplemente pues es un texto. Aquí añadiremos las variables del nombre del paciente, del DNI, el doctor que autoriza la operación, y aquí la particularidad que vemos es que tenemos una tabla donde pondremos la firma. Vamos a crear este documento. Lo primero que vamos a hacer va a ser copiar todo este texto, a excepción de la tabla. Vamos a Nuimet, añadimos una plantilla, consentimiento de suelo pélvico, y aquí lo que hacemos es copiar ese texto. Control V, copiamos el texto y tenemos todo el texto directamente copiado. El sistema por defecto nos pone un tipo de letra con un tamaño, pero que luego veréis que podemos modificar sin problemas. Primero que vamos a ver es que no tenemos ningún salto de línea extraño ni nada. En principio parece que está todo correcto, y aquí lo que vamos a poner es el nombre del paciente. Nombre completo del paciente, el DNI. ¿Vale? Si seguimos leyendo, aquí está la autorización a el doctor. Ponemos el nombre del profesional. Ya directamente después tenemos más texto. Aquí lo que veíamos antes de pues, la población de la clínica. A día del mes del año. Bien, ya tendríamos nuestro consentimiento. Vamos a crear, como si recordáis el documento, vamos a crear esta tabla donde por un lado tendremos el consentimiento y por otro lado la revocación del mismo. Vamos a crear para ello, si veis, tenemos dos columnas y dos filas. Pues simplemente nos vamos aquí arriba a tabla, dos columnas y dos filas. Bien, si veis, la tabla pues ahora mismo está encogida, yo puedo añadir, eliminar filas y demás, pero lo que vamos a hacer va a ser modificar las propiedades de la tabla para decirle que el ancho de esta tabla va a ser el 100%. Además, también, si os fijáis, esta tabla tiene un borde negro, y vamos a ponerle también este borde. Vamos a decir el espacio entre celdas es 0, que el borde es 1 y que el color del borde es el negro. Esto es un color hexadecimal. Si vais a Google y buscáis color hexadecimal, veis aquí, por ejemplo, si buscamos ejemplo, vamos a buscar un negro, pues ahí tenemos el código, es el 0000. Si vamos a buscar un rojo, pues este es el código que tendremos que introducir. Le damos a OK y ya tenemos la tabla con nuestro borde. Tenemos que añadir el consentimiento en las cabeceras de las columnas. Consentimiento, y aquí revocación del consentimiento. Para que no haga esto, la tabla, lo que vamos a hacer es fijar el tamaño de cada una de las celdas. Para ello vamos a las propiedades de la celda, y aquí le ponemos que esta celda será de un 50% y la siguiente también será de un 50%. Bien,
Ahora vamos a poner, por ejemplo, la firma del paciente, y en la siguiente línea pondremos que esto está firmado por el nombre completo del paciente y en fecha la ponemos día, mes y año. Si nos queda muy largo podemos acortarlo. Y ahora lo que vamos a hacer también es este texto que tenemos aquí, lo vamos a copiar para la revocación del consentimiento. Cogeremos el texto y lo añadiremos aquí. Y aquí pondremos el firmado y para que en caso de revocación de consentimiento, pues el propio paciente nos firme esa revocación. Y ya está, ya tendríamos el consentimiento con la tabla. ¿Podríamos hacer más cosas? Pues sí, por ejemplo, podríamos coger y cambiarle el tipo de letra. Para ello lo seleccionamos todo, le vamos a decir que es una helvética y le vamos a poner un tamaño de 10, por ejemplo, que es un buen tamaño. Esta información y consentimiento para el suelo pélvico la vamos a centrar y lo vamos a poner en un tamaño de 14 para que se vea bien. Y con esto yo creo que lo tendríamos. Le damos a guardar y ahora vamos a usarlo con algún paciente. Vamos a la parte de clínica, pacientes contactos. Vamos a nuestro iGmail que habíamos usado anteriormente. Seleccionamos plantillas. En este caso nos indica que hay un documento que es la Ley de Protección de Datos que está pendiente de firmar, pero bueno, nosotros si no queremos firmar este documento en este momento podemos darle algo de plantillas. Aquí seleccionamos el consentimiento de suelo pélvico, como ves tenemos todos los datos, vamos a seleccionar el masaje descontracturante para que nos aparezca el doctor de tratamiento y una vez lo tenemos le damos a firmar digitalmente. Vamos a firmarlo con este dispositivo. Aquí tenemos el texto del consentimiento y aquí es donde añadiríamos la firma. Le damos a guardar y aquí tenemos el consentimiento que acabamos de firmar ahora mismo. Seguimos mejorando nuestro consentimiento y a continuación lo que os voy a enseñar es cómo hacer que ese consentimiento lo pueda firmar también el representante legal del paciente, ya sea por alguna persona que no pueda firmar el documento o algún paciente que sea menor de edad. Necesitamos un consentimiento para que lo firme ese tutor. Además también os enseñaré cómo crear una cabecera personalizada de nuestro consentimiento, pues para que sea un poquito más bonito. En el consentimiento que creamos en el vídeo anterior, el consentimiento de suelo pélvico, si recordamos cómo era, vamos a entrar aquí, este documento solo estaba destinado a que fuera firmado por el paciente, es decir, aquí no hacemos referencia en ningún momento al tutor o al representante legal. Por eso tendremos que crear otro documento exactamente igual que este, pero cambiando la formulación del consentimiento. Vamos a hacerlo y para ello no hace falta que volvamos a copiar y a pegar todo y a volver a hacer todo el trabajo que hicimos anteriormente, sino que podemos directamente desde las opciones, desde las acciones del propio consentimiento, duplicar este consentimiento. Ahora tenemos una copia exactamente con el mismo texto y le vamos a cambiar
este consentimiento y le vamos a poner aquí representante legal. Vale, una vez tenemos este consentimiento, como habíamos dicho anteriormente, tenemos que cambiar la formulación. En este caso, quien va a firmar el consentimiento, quien consiente en nombre de alguien, es el tutor de este paciente. Seleccionamos su nombre con su DNI y ahora decimos que en representación de... ¿Vale? Manifiesta que está conforme, etcétera, etcétera. ¿Quién firma este documento? Pues obviamente no lo firma el paciente, sino que lo va a firmar el tutor. Y de esta manera tendríamos el mismo consentimiento para un representante legal y para cuando lo va a firmar el paciente. Ya que estamos con este consentimiento, vamos a volver al consentimiento que teníamos del paciente. Y si observamos, hemos añadido algunas modificaciones para que nos quede un poco mejor. Hemos añadido a la tabla una tercera fila en la que en esta tercera fila tenemos el nombre de la persona que firma y la fecha en la que firma. Igual para la revocación del consentimiento. En esta tabla, si lo apreciáis, hemos en cada columna, en cada celda, hemos creado otra tabla de dos celdas. En una tenemos el nombre del paciente y en otro la fecha. Esto nos permite actuar independientemente en cada uno de estos textos. Por ejemplo, podríamos centrar este texto sin afectar a la fecha. ¿Veis? Vamos a dejarlo como estaba y vamos a añadirle algunas modificaciones más a este consentimiento para que quede un poco más bonito. Vamos a, por ejemplo, poner en negrita la cabecera de esta tabla. Decimos que lo ponemos en negrita. Y lo que vamos a hacer también es añadir el logo y los datos de nuestra clínica. Lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner en el Bética 10. Aquí el tamaño y de la letra no importa porque luego al final todo esto lo va a sustituir por el logo y los datos de la clínica. Y guardamos. Volvemos a la parte de clínica, vamos al paciente, volvemos a Gebel, vamos a plantillas, seleccionamos el suelo pélvico, seleccionamos el tratamiento y lo firmamos con este dispositivo. Como veis, ahora el documento pues tiene nuestro logo y en el consentimiento tenemos quién firma ese consentimiento, la fecha en la que lo ha firmado, etcétera, etcétera, y queda todo un poco más recogido. Volvemos a firmar y ya lo tenemos. Como veis, el documento pues queda bastante mejor. Aquí lo único que quizá podríamos cambiar para que no nos dividiera la página podría ser que el logo de nuestra clínica es demasiado grande. Vamos a solucionar esto y lo que vamos a hacer es crear un encabezado para nuestro documento de suelo pélvico. Vamos a crear un encabezado que será nuestro encabezado con el tamaño en que nosotros decidamos. Lo más sencillo en este caso es crear una tabla de dos celdas, propiedades de la tabla, 100%. Vamos a decir que esta celda nos va a ocupar el 20%, que luego veremos si ya es mucho o es poco. Esta nos va a ocupar el 80%. Vamos a coger este texto y lo vamos a poner aquí, que será el encabezado de nuestro documento. Y aquí lo que vamos a insertar es la imagen de nuestro logo. Seleccionamos el logo.
Y aquí, como veis, este es el tamaño del logo. Como hemos visto que estaba muy grande, lo vamos a hacer más pequeño. Podemos hacer de este tamaño, por ejemplo. Incluso podríamos retocar esta celda para que en lugar del 20 pues sea el 10, que ya es, como ya es suficiente, y esta para que sea el 90. Podemos coger este texto, lo podemos centrar, le vamos a cambiar el tipo de letra y vamos a hacer más cosas también. Vamos a coger y vamos a ponerle un azul de fondo a esta parte del texto. Para ello, como os decía antes, necesitamos saber el color en hexadecimal. Podemos ir a Google, buscar RGBAX, nos aparecerá esta herramienta en el que podemos ir a buscar el color que queramos. Nosotros en este caso vamos a buscar este azul, por ejemplo. Copiamos el código hexadecimal y nos vamos a esta tabla, vamos a las propiedades de la celda, te voy a decir que el color de fondo va a ser este. Como veis, nos ha puesto el color de fondo, pero incluso las letras, al ser negras, pues nos resaltan mucho, podemos ponerlas en color blanco, que resaltarán más. Y ya lo tendríamos. Le damos a salir y vamos a ver cómo queda. Vuelvo a Gmail. Le doy a firmar ahora con este dispositivo y como veis este es el documento. Quizá esta información tendría que darle un poquito más de espacio y le doy a guardar. Bien, y ahora como vemos, pues bueno, el logo queda un poco comprimido. Esto cuando se genera el PDF, el texto quizá es demasiado grande, tendríamos que ponerlo en 2 líneas, pero bueno, aquí ya podemos ir jugando y podemos ir retocando el consentimiento hasta que nos quede perfecto. Y ahora el siguiente paso es incluir la firma del profesional que va a prestar ese tratamiento en nuestro consentimiento. Y para ello podemos hacerlo de 2 formas. Bien, hacer que el profesional, cada vez que el paciente firme ese consentimiento, también lo firme el profesional, de la misma manera que lo firmaría el paciente, lo tendrá que firmar el doctor, o bien una forma más rápida y más eficiente, que es tener predefinida la firma del profesional que va a prestar el tratamiento y que ya automáticamente, como vamos a seleccionar qué profesional estamos usando para completar ese consentimiento, pues automáticamente lo completaremos también con su firma. Vamos a verlo. Vamos a continuar mejorando nuestro consentimiento de suelo pélvico y hoy lo que vamos a ver es cómo incluir la firma del profesional dentro del propio consentimiento. Hemos visto cómo añadir la firma del paciente, cómo duplicar ese consentimiento para que sea el tutor el que lo firme. Y lo que veremos ahora es cómo añadir aquí la firma del profesional. Podemos incluir la firma del profesional directamente de la misma manera con la opción firmas y ubicación firma profesional. De la misma manera que aquí situaríamos la firma del paciente, aquí situaríamos la firma del profesional. Pero lo vamos a hacer de una forma diferente, ya que de esta manera, si lo hacemos así, obligaremos a que cada vez que un documento sea firmado por el paciente, no aparecerá en la ficha del paciente hasta que el profesional lo firme. Es decir, el profesional tendrá que firmar el documento cada vez. Entonces, esto no es quizá la situación ideal. La situación ideal es que cada uno de nuestros profesionales tenga su propia firma. Y para ello vamos al menú de cuentas, en usuarios, y vamos a repasar el usuario de Flint Marco. En este caso, este doctor, como vemos, tiene la firma cargada en su perfil. Esta es la firma, esto es una imagen que podemos
realizar mediante nuestro iPhone, por ejemplo, o mediante una tablet, luego capturarla y la imagen subirla al perfil del profesional, y será esta la firma que el sistema usará para completar ese documento, ese consentimiento informado. Vamos al consentimiento informado del suelo pélvico y lo que vamos a hacer va a ser pues modificar todo esto para que sea el profesional quien lo firme. Entonces lo que vamos a hacer va a ser quitar todo este texto que ya lo tenemos aquí abajo, vamos a quitar la revocación del consentimiento y lo que podemos hacer, por ejemplo, estas dos tablas pues las unimos. Simplemente estas celdas, como ya hicimos anteriormente, celda, combinar celda y ya lo tenemos. Como veis, pues se nos ha movido un poco, simplemente lo que hacemos es las propiedades de la celda, le decimos que es el 50% y ya lo tendríamos de nuevo. Aquí lo que vamos a hacer es añadir del tratamiento para el cual vamos a firmar este consentimiento la firma predefinida del profesional. Esta firma predefinida del doctor, pues la podemos centrar, la podemos dejar aquí, la voy a dejar aquí porque bueno, tampoco importa mucho. Y aquí quien firma este consentimiento, es decir, es a quien pertenece esta firma. Entonces selecciono tratamiento y el profesional. Aquí pondría la fecha, en este caso no voy a volver a escribir las variables, simplemente copio y pego directamente aquí y ya lo tendríamos. Ahora ya podríamos salir de aquí, guardamos y salimos y vamos a probarlo con un paciente para que veamos cómo queda. Vamos a un paciente, por ejemplo a Roberto Rodríguez o a Demar Davis, por ejemplo. Seleccionamos los actos clínicos y aquí no tenemos ninguno para el doctor Flynn Marco, pero bueno, lo podemos agregar fácilmente. Seleccionamos Flynn Marco, seleccionamos un tratamiento y le decimos guardar. Ahora, como ya sabéis, pues bien, para firmar esta plantilla podríamos ir aquí al botón de plantillas, pero si lo que queremos es usar el nombre del doctor que está realizando este tratamiento y para el cual vamos a firmar este consentimiento, lo más rápido y directo es venir aquí a la ruedecita de opciones, seleccionamos plantillas y le damos a firmar. Seleccionamos el consentimiento, que es el consentimiento en forma de suelo pélvico, y aquí vemos pues el nombre del paciente, vamos a escribir el DNI para que aparezca en el documento, vemos que el tratamiento es consulta, pero bueno, imaginaos que este fuera suelo pélvico, tampoco tiene mayor importancia. El doctor que realiza este tratamiento es Flynn Marco y la fecha. Vamos a firmar digitalmente, firmar con este dispositivo. Como vemos aquí tenemos todo lo que habíamos puesto antes, el consentimiento y aquí ya nos aparece la firma del profesional directamente. Una vez nosotros firmamos el consentimiento, le damos a guardar y ya lo tenemos en nuestra pestañita de archivos. Si lo vemos, aquí como veis, pues nos ha firmado el profesional. Esto nos ha quedado un poco movido porque seguramente la altura de la columna es demasiado grande. Podemos ir al consentimiento y poner un tamaño de cada una de estas celdas más pequeño para que nos quepa en una sola página. Incluso podemos, como ya vemos que este documento nos va a ocupar 2 páginas, podemos volver a poner la cabecera que teníamos aquí arriba. En el siguiente vídeo os mostraré cómo crear estas plantillas de documentación para que luego simplemente añadiendo el texto tengamos siempre el mismo formato de consentimiento informado. Y terminamos viendo cómo crear una plantilla para este consentimiento, para que no tengamos que repetir todo el rato lo mismo. Simplemente pues nosotros vamos a tener una plantilla con nuestra cabecera, con nuestro pie donde tendremos las firmas y el texto de ese consentimiento que podemos ir cambiándolo en la medida en que vayamos necesitando crear más y más consentimientos. Y ya por último,
os mostraré es cómo añadir en ese consentimiento esos checks de aceptación en los que el paciente tiene que especificar pues que acepta las condiciones, que cede sus derechos de imagen, etcétera, etcétera. Cómo añadir para que el paciente también nos informe de si sí, si no, o simplemente poniendo un check. Vámonos. Hoy vamos a terminar la creación de nuestro consentimiento de suelo pélvico, pero lo que os voy a enseñar ahora es cómo crear una plantilla para tener la cabecera y el pie del consentimiento siempre iguales. Es decir, nosotros quizá ya tenemos diferentes tipos de consentimiento para los diferentes tipos de tratamiento que realizamos y lo que queremos es tener una base sobre la que luego poder completar el texto correspondiente a cada uno de esos consentimientos. Esto es tan sencillo como que una vez tenemos hecho el primero, el consentimiento de suelo pélvico, lo que hacemos es duplicarlo. A esto le vamos a llamar plantilla consentimiento. Aquí le ponemos el título consentimiento. Lo que vamos a hacer va a ser eliminar todo este texto. Y nos quedaremos con las tablas donde van las firmas tanto del paciente como del doctor y luego posteriormente la revocación del documento. Ahora si guardamos esto y salimos, imaginaos que lo que queremos hacer es un consentimiento pues de fisioterapia, me lo invento, lo duplicamos, le digo consentimiento informado de fisioterapia. Aquí copiaría o pegaría el texto que tengo en el consentimiento. Y cambiaría el título, guardaría y ya tendría ese consentimiento de fisioterapia. Sería tan sencillo como eso. Una vez ya hemos creado todos los consentimientos, pues simplemente borramos la plantilla de consentimiento y ya lo tendríamos limpio para que cuando tengamos que seleccionar la plantilla no nos aparezca esta plantilla donde no hay nada. Como os decía, vamos a terminar el consentimiento que teníamos empezado, el de suelo pélvico. Vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar esto también. Y ahora, ¿qué nos quedaría en este consentimiento? Bueno, quizás todo este texto que el paciente al final va a reconocer, a autorizar, etcétera, etcétera, quizá algunas de ellas queramos poner para que el paciente implícitamente marque una casilla de verificación. Simplemente esto es muy sencillo, lo que hacemos es coger el texto, ponemos aquí un enter, le decimos que esto es casilla de verificación y le damos OK. Y así vamos con todos. Casilla de verificación y OK. Casilla de verificación. Copiamos el texto. Otra vez. Ahora ya solo nos quedan dos. Y finalmente el autorizo. Y ahora tendríamos todas estas casillas de verificación para que el paciente reconozca todas. Esto quizá existan algunos consentimientos en los que sea necesario no solo especificarlo, sino que el paciente lo acepte implícitamente. Bueno, en este caso, para enseñaros, lo voy a hacer así. Vamos a ponerle un poquito de formato y ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle un poquito de sangría para verlo un poquito justificado a la derecha y tenerlo un poco más ordenado. Guardamos y salimos. Vamos otra vez a probarlo. Vamos a la parte de clínica. Vamos a un paciente. Vamos Roberto. En este caso, para que veáis, lo que voy a hacer va a ser ir a plantillas, seleccionar la plantilla del suelo pélvico y ahora seleccionar el tratamiento.
Esto lo podemos hacer así o lo podemos hacer como lo habíamos hecho anteriormente, que es yendo al tratamiento concreto y en la rueda de acciones seleccionando el menú de plantillas. Vamos a firmarlo con este dispositivo y ahora, como veis, aparte del consentimiento, el paciente va a marcar todas las casillas. Firmamos, guardamos y aquí lo tenemos. Al haber puesto las casillas de verificación, pues obviamente ahora me ocupa más espacio, ya me salta la segunda página. Podría haber puesto un salto de página quizá entre una y otra, pero bueno, así en principio pues tampoco está mal, porque como ya sabéis, al ser esto un documento PDF, este documento PDF, independientemente de las páginas que tenga, es un fichero único, y una vez firmado, al no poder modificarse ninguna de las páginas, pues aunque estén en páginas diferentes, es totalmente válido. Y hasta aquí este vídeo, en el que hemos repasado desde los conceptos básicos en la creación de una plantilla hasta el último detalle de cómo podemos personalizar y cómo podemos mejorar esos documentos para que sean lo más parecidos a los que tendríamos en el papel. Hay muchas otras opciones que podemos usar dentro de Nubimed. Os animo a que sigáis descubriéndolas y siempre podéis llamarnos o dejarnos algún comentario en las notas de este vídeo y estaremos encantados de resolverlo. Y como decía, espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós, adiós.